Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin y hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta muy sencilla. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra oración? ¿La sientes como un deber? ¿Algo que hay que cumplir aunque a veces pese? ¿O la disfrutas como un momento íntimo con Dios que te llena de paz y esperanza? ¿Te ha pasado que orar te resulta pesado, como si cada palabra costara un esfuerzo, o que a veces te preguntas si tu oración realmente tiene algún efecto? La Biblia nos enseña algo sorprendente. Debemos orar como respiramos. Sí, así de natural, así de constante. La oración no es solo una obligación religiosa, ni un momento aislado del día. Es el aire que mantiene vivo nuestro espíritu. Orar es tan vital como respirar, tan necesario como el oxígeno que llena nuestros pulmones. A través de la vida de Daniel en la Biblia, vemos un ejemplo perfecto de cómo orar puede convertirse en un hábito constante, una respiración del alma, incluso en medio de la adversidad. También, Miguel Díez en su libro Orar como respirar, nos recuerda que la oración no es simplemente pedir cosas, sino vivir en comunión con Dios, hacer de cada momento un espacio para encontrarnos con Él y permitir que su presencia transforme nuestro corazón. Hoy exploraremos estas enseñanzas, dejando que Daniel nos muestre el camino de la oración constante y que las reflexiones de orar como respirar de Miguel Díez nos inspiren a vivir en un flujo continuo de comunicación con el Padre, donde cada palabra, cada suspiro y cada pensamiento se conviertan en un encuentro vivo con Él. Antes de ver el ejemplo de Daniel en la Biblia, quiero destacar un punto clave. La oración debe ser nuestra identidad. Cuando hablamos de oración, muchos piensan que es un acto religioso, o una obligación espiritual, o un momento aislado dentro del día. Pero la oración, en su naturaleza más profunda, no es un rito, sino un recuerdo constante de quiénes somos. Es el sonido íntimo del Espíritu diciendo, Abba, Padre. Cada vez que pronunciamos una palabra hacia el cielo, estamos recordando la verdad más determinante de la existencia. Somos hijos, no huérfanos. Somos amados, no olvidados. Somos escuchados, no ignorados. Al orar, regresamos a la voz que nos dio vida, volvemos a la casa donde siempre fuimos esperados y nos reencontramos con el Dios que nos formó. Jesús no enseñó a sus discípulos a orar como los religiosos de su época. No les dio fórmulas ni discursos preparados. Los enseñó a acercarse a Dios como un padre. Ese es el fundamento de todo. No puedes entender la oración si no entiendes la identidad. No puedes perseverar en la oración si no sabes que eres hijo. No puedes orar con libertad si aún te sientes esclavo, si aún te sientes extraño, si aún te sientes indigno. Pero cuando la identidad se alinea con la verdad de Dios, la oración fluye como el aire en los pulmones. Orar es reconocer que no estás solo. Orar es permitir que la ternura del Padre envuelva tus inseguridades. Orar es dejarte mirar por Dios. Orar es descansar en su presencia. Orar es sencillamente ser hijo. Y por eso cuando un hijo deja de orar, no pierde una disciplina, pierde el aliento. El espíritu se debilita, la luz interior se apaga. La fe se enfría, las convicciones tiemblan. Pero cuando vuelve a orar,
vuelve a la vida. Cada palabra es como un látigo que despierta lo que estaba dormido. Cada suspiro delante de Dios resucita la confianza. La oración nos devuelve la conciencia de que pertenecemos a un Padre que siempre está atento, que no duerme, que no descansa y que no se olvida. Así comienza la vida de un hijo de Dios, sabiendo que somos hijos y que la oración es la manera en que esa identidad respira, se afirma y se renueva cada día. Vamos a ver ahora el ejemplo de Daniel, quien es el modelo de una oración que respira. Daniel es un ejemplo sobrenatural de cómo la oración puede ser tan natural. En su vida abundan lecciones para cualquier creyente que desea cultivar una vida de comunión continua con Dios. En primer lugar, su disciplina de orar 3 veces al día, incluso cuando un decreto real lo prohibía, revela algo fundamental. La oración no era para él una opción, sino una necesidad vital. Más aún, cuando Daniel estudió las profecías, como las de Jeremías, y comprendió que el tiempo de desolación de Jerusalén estaba por cumplirse, no se limitó a la reflexión intelectual. En cambio, se humilló, oró con súplica, con ayuno, y vistió cilicio y ceniza. Su actitud nos enseña que cuando Dios revela un propósito, la respuesta del creyente no debe ser pasividad, sino entrega ferviente y persistente. Pero el pasaje más revelador quizás sea Daniel 10, donde Daniel pasa 21 días en oración y ayuno, suplicando por su pueblo. Recibe una respuesta angelical. Sin embargo, el ángel le revela que la demora no se debió a indiferencia divina, sino una oposición espiritual. Resistía hasta que intervino Miguel. Daniel nos enseña que orar no es solo pedir, sino mantenerse firme y persistir, incluso cuando no se ve la respuesta de inmediato. De Daniel podemos aprender muchas cosas sobre la oración, pero vamos a destacar solo algunas. Por ejemplo, constancia como respiración. No era algo ocasional, sino una práctica diaria y regular que sostenía su relación con Dios. Intercesión comprometida. No solo oraba por sí mismo, sino por su pueblo, por la restauración y por el cumplimiento de los planes de Dios. Ayuno y humillación. Su oración iba acompañada de sacrificio y un corazón humillado ante Dios, lo cual multiplicaba su efectividad. También podemos aprender la persistencia ante la oposición espiritual. Daniel no se desanimó cuando la respuesta tardó. Su fe lo mantuvo firme, sabiendo que había una batalla en los cielos. Recordemos, Daniel buscaba sabiduría desde lo alto. No oraba solo para cambiar circunstancias, sino para recibir entendimiento, dirección y revelación de Dios. En definitiva, la vida de Daniel nos desafía a orar con la misma naturalidad con la que respiramos, pero también con la pasión, la disciplina y la persistencia de un guerrero espiritual. Que su ejemplo nos impulse no solo a hablar con Dios, sino a vivir en oración, conscientes de que cada palabra, cada suspiro y cada ayuno puede mover los cielos y abrir las puertas del propósito de Dios. Me gustaría seguir esta reflexión muy importante sobre la oración usando enseñanzas de Miguel Díez en su libro Orar como respirar.
En la descripción puedes encontrar el link para descargar en PDF este libro totalmente gratuito. El primer punto que quiero tocar es cuando la oración deja de ser deber y se convierte en vida. Orar no es algo que hacemos de vez en cuando, es algo que necesitamos como el aire mismo. Orar es respirar. La oración es al espíritu lo que el oxígeno es al cuerpo. Cuando alguien deja de respirar, muere. Cuando alguien deja de orar, algo dentro de él comienza a apagarse. Y esto, queridos oyentes, no se nota al principio. Es un silencio que avanza lentamente. Es un frío que entra por las grietas del alma. Es una sombra que extiende sin hacer ruido. Pero después, cuando te das cuenta, la visión espiritual se nubló, la sensibilidad se perdió. El fuego se apagó, y aquello que antes ardía, ahora apenas es un recuerdo tibio. Por eso Jesús oraba constantemente, no porque necesitara convencer a Dios, sino porque vivía unido a Él. Jesús respiraba al Padre. Jesús caminaba en una continuidad de comunión, como quien nunca se desconecta del hilo de vida que lo sostiene. Jesús oraba en la madrugada cuando nadie lo veía. Oraba antes de tomar decisiones. Oraba antes de enfrentar oposición. Oraba antes de liberación. Oraba antes de multiplicaciones. Oraba antes de la cruz. La oración era su respiración. Cuando la oración se convierte en respiración, no necesitas que nadie te obligue a orar. Te nace, te fluye, te sostiene. Y entiendes algo que solo el Espíritu puede revelar. El alma que ora, vive. El alma que no ora, agoniza. La oración no es una actividad adicional en la vida del cristiano. Es el ambiente donde el espíritu se mantiene vivo, lúcido, sensible, firme y despierto. Sin oración, dejamos de ver la mano de Dios. Sin oración, dejamos de oír la voz de Dios. Sin oración, dejamos de percibir su voluntad. Sin oración, dejamos de sentir su presencia. Pero cuando volvemos a orar, aunque sea con un susurro, aunque sea con un gemido, aunque sea con un corazón cansado, algo se enciende adentro. Como una brasa que revive cuando recibe aire, el alma vuelve a arder. Por eso oramos, porque sin oración la vida interior muere. La oración como encuentro amoroso. Hay un aspecto de la oración que muchos no conocen y que transforma completamente la manera de relacionarse con Dios, y esto es la dimensión afectiva. La oración no es solo conversación, es intimidad. No es solo palabra, es encuentro. No es solo pedir, es amar. La Biblia está llena de imágenes de este romance espiritual. Dios como esposo, Israel como esposa, Cristo como novio, la iglesia como novia, el alma como amada y Dios como amado. En esta dimensión, la oración se vuelve un punto de afecto. No es un momento para cumplir, es un momento para estar con Él. Es un espacio donde las palabras sobran y a veces solo queda el silencio. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Un silencio que abraza, que sana, que limpia y que renueva. Cuando el alma entra en este tipo de oración, se transforma. La ansiedad se calma, el resentimiento se derrite, el temor pierde fuerza, la tristeza se ablanda, la culpa se rinde ante la gracia. Es como estar frente a una luz suave que penetra la piel y llega hasta lo más profundo.
Todo lo que estaba en tinieblas empieza a iluminarse. Allí la oración se convierte en un romance del alma, en un lugar donde solo importa la presencia del amado. El alma dice: Señor, aquí estoy. Y él responde: Hijo mío, hija mía, te estaba esperando. El poder invisible de la oración que sube. La Biblia describe las oraciones como incienso que sube al cielo. Es una imagen que habla de belleza, aroma, sacrificio y pureza. El incienso no solo se quema, se eleva, no solo se consume, perfuma, no solo desaparece, entra en la presencia de Dios como algo precioso. Cada oración sincera tiene un aroma. La intercesión tiene olor a sacrificio. La adoración tiene olor a entrega. La confesión tiene olor a quebrantamiento. El clamor tiene olor a urgencia y amor. La gratitud tiene olor a reconocimiento. Y juntas forman esa mezcla santa que sube delante del trono. En Apocalipsis vemos un momento impresionante. Antes de que Dios actúe en la tierra, los ángeles presentan las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto significa que nada ocurre en la tierra hasta que la oración llena la copa en el cielo. Que ninguna intervención divina llega sin que antes haya habido lágrimas, clamores, súplicas y adoración que ascendieron como incienso delante de Dios. Mira todas las cosas que hace la oración. La oración mueve el cielo. La oración cambia atmósferas espirituales. La oración desata acciones invisibles. La oración activa ángeles. La oración prepara caminos. La oración confronta tinieblas. Cuando oras, algo se enciende en el mundo espiritual, y aunque tus ojos no lo vean, el cielo sí lo ve. ¿Has escuchado alguna vez la oración agresiva? La oración agresiva es más que palabras. Es el aliento del espíritu que se planta firme en medio de la guerra espiritual. No luchamos contra personas, sino contra principados, potestades y gobernadores de tinieblas, contra toda fuerza que pretende oscurecer la luz de Dios en nuestra vida. Orar agresivamente significa pararse con fe, pidiendo la autoridad de Cristo sobre cada situación, sobre cada dificultad, cada ataque invisible que busca derrotarnos. Es tomar la palabra de Dios como espada, el nombre de Jesús como estandarte y la sangre de Cristo como escudo, y no retroceder. Es perseverar como Daniel, quien oró con constancia a pesar de decretos humanos y persistió incluso cuando la respuesta tardó, confiando en que Dios obraba detrás de lo visible. La oración agresiva nos enseña que no hay sombra ni cadena que pueda resistir la voz de un corazón que clama con fe, que declara la victoria ya asegurada por Cristo y que no se rinde ante la oposición. Cada palabra de fe, cada súplica, cada confesión se convierte en un instrumento que rompe las barreras invisibles, que abre caminos, que mueve lo espiritual para que lo natural reciba la acción de Dios. No es un acto de miedo ni de titubeo, es respirar la presencia de Dios como aire, es vivir con la certeza de que la batalla ya tiene un vencedor y nosotros estamos firmes en él. ¿Sabes, querido oyente? Dios no busca oradores. Dios busca intercesores. Busca personas que entiendan que la oración no es un acto egoísta, sino sacerdotal. Orar es ponerse en el lugar del otro, llorar por el otro, clamar por el otro,
cargar el peso del otro. Es entrar en la brecha entre Dios y los hombres, entre la miseria humana y la misericordia divina. Un intercesor siente el dolor de Dios por la humanidad, siente la carga por las almas perdidas, siente la urgencia por las familias que se deshacen, por los jóvenes atrapados en adicciones, por las naciones en tinieblas y por los enfermos sin esperanza. La intercesión desgasta, la intercesión cansa, la intercesión quema, pero la intercesión también da vida. Quien intercede se vuelve socio de Dios en su obra. Quien intercede se convierte en un puente que sostiene a otros. Quien intercede toca el corazón del Padre. Dios dijo en Ezequiel: busqué a alguien que se pusiera en la brecha y no lo hallé. Que esa frase jamás se diga de nosotros, que Dios nos halle disponibles, sensibles, despiertos y dispuestos a clamar. Queridos oyentes, recordemos un momento lo que sucedió en Getsemaní. Recordemos la oración que rompió la debilidad humana. En Getsemaní, Jesús reveló el secreto de la fortaleza espiritual. Mientras los discípulos dormían, Él oraba. Mientras ellos descansaban en la carne, Él luchaba en el espíritu. Ellos despertaron para huir. Él se levantó para vencer. La diferencia no fue moral, fue espiritual. La diferencia estuvo en la oración. Jesús dijo: velar y orar para que no entréis en tentación. La tentación no es solo moral, es emocional, espiritual, relacional y mental. Cuando no oramos, caemos en desesperanza, en ansiedad, en confusión, en orgullo, en distracción y en tibieza. La oración nos mantiene firmes cuando la noche es espesa, cuando la angustia aprieta, cuando las decisiones pesan. Queridos oyentes, Jesús venció en la cruz porque primero venció en la oración. El creyente vence en la vida cuando primero vence en su Getsemaní. Ahora te pregunto, ¿por qué debemos orar? Algunos preguntan, si Dios lo sabe todo, ¿por qué orar? Pero la oración no existe para informar a Dios. Existe para transformar a los hombres. La oración no existe para cambiar la voluntad de Dios. Existe para alinearnos con ella. La oración no existe para convencer a Dios. Existe para rendirnos ante Él. Oramos porque necesitamos relacionarnos. Oramos porque necesitamos escuchar. Oramos porque necesitamos ser guiados. Oramos porque necesitamos ser corregidos. Oramos porque necesitamos ser fortalecidos. Oramos porque sin oración nos volvemos autosuficientes, y la autosuficiencia es el principio de toda caída. La oración nos recuerda que dependemos de Dios para todo, desde el aire que respiramos hasta las decisiones que marcamos. Ahora quizás te estás preguntando, ¿cómo orar? La oración no se domina, se aprende. No se perfecciona, se madura. El Espíritu Santo enseña a cada hijo a orar según su necesidad, su proceso, su historia y su llamado. Hay oraciones largas y hay oraciones breves, oraciones con palabras y oraciones con lágrimas, oraciones en voz alta y oraciones silenciosas, oraciones que nacen de la gratitud y otras que nacen del dolor. Pero la oración verdadera nace del corazón sincero, un corazón que pide perdón, un corazón que reconoce su fragilidad,
un corazón que suplica dirección, un corazón que ama la voluntad de Dios aunque duela, un corazón que persevera hasta encontrar respuesta. La oración es escuela y el maestro es el Espíritu. Queridos oyentes, un punto muy importante. La oración cambia a la persona. Hay personas que después de orar parecen diferentes, ¿verdad? El rostro se ilumina, la mirada cambia, la voz se suaviza, la actitud se transforma. Esto no es un efecto psicológico, es espiritual. Miramos algunos ejemplos. Moisés bajó del monte resplandeciente. Jesús se transfiguró mientras oraba. Ana oró y su rostro volvió a tener esperanza. Daniel oró y fue hallado 10 veces mejor. La oración deja marcas visibles. Miramos algunas realidades. Cuando oras, la ansiedad pierde fuerza. Cuando oras, el miedo retrocede. Cuando oras, la amargura se derrite. Cuando oras, la fe crece. Cuando oras, el carácter se moldea. La oración cambia al hombre desde adentro hacia afuera, y ese cambio siempre se nota. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, es un ejemplo vivo de cómo la oración puede transformar no solo la vida de una persona, sino también el ministerio y la influencia sobre otros. Para él, la oración no era un acto aislado, ni un momento ocasional. Era una respiración constante, un flujo de comunión con Dios que impregnaba cada decisión, cada sermón y cada encuentro pastoral. Spurgeon mantenía un tiempo diario de oración profundo, pero también valoraba la oración colectiva de su congregación. Un ejército de creyentes que sostenía su ministerio con intercesión constante. Él mismo reconocía que el crecimiento espiritual de la iglesia y el impacto de su predicación no se explicaban solo por su talento, sino por las oraciones persistentes que subían como incienso delante de Dios. La vida de Spurgeon nos enseña que orar con constancia y pasión cambia al hombre y abre caminos invisibles, preparando tanto el corazón como al entorno para recibir la bendición divina. Queridos oyentes, recordemos que la meta de la vida espiritual no es orar en momentos, es vivir en oración. Es mantener el corazón abierto, sensible, conectado, alerta, alineado. Es caminar con Dios a cada paso, como quien respira sin pensar, como quien vive consciente de una presencia que nunca se separa. Un hijo de Dios que vive en oración no se apaga fácilmente, no se desespera fácilmente, no se confunde fácilmente. Vive acompañado, sostenido, guiado, iluminado. Vive lleno del aroma de Cristo. Vive como un incensario que exhala oración constante. Todo se resume en una verdad. Orar es vivir. Orar es respirar. Orar es permanecer. Orar es amar. Orar es confiar. Orar es entregarse. Orar es caminar de la mano del Padre. Queridos oyentes, como cada reflexión, me gustaría terminar con algunas aplicaciones prácticas para ayudarnos con nuestra vida de oración. 1. Establece un hábito constante de oración. Hoy vivimos en un mundo lleno de distracciones. Tenemos las redes sociales, trabajo, preocupaciones familiares y el ruido constante de la vida moderna. Muchas veces pensamos, no tengo tiempo para orar, o mi oración no cambia nada, o el Señor ya sabe lo que necesito.
Daniel nos enseña que la oración debe ser tan natural como respirar. Incluso en medio de peligros, él mantenía su rutina de oración. Tú también puedes encontrar momentos cotidianos. Puede ser antes de dormir, al despertar, en los trayectos o mientras realizas tareas. La constancia fortalece tu relación con Dios y te mantiene centrado, incluso cuando todo parece caótico a tu alrededor. 2. Ora con propósito y corazón comprometido. Recordemos, orar no es solo decir palabras, es involucrar el corazón y las emociones. Hoy vemos personas que claman por sanidad, empleo, reconciliación familiar, quizás libertad de adicciones, pero muchas veces la oración se queda superficial. Daniel no solo leyó las profecías, sino que se humilló, ayunó y clamó con todo su ser. Esto nos recuerda que la oración efectiva requiere entrega total y sinceridad. Cuando intercedes con pasión y compromiso, no solo estás buscando respuestas, sino transformando tu propio corazón y el entorno que te rodea. 3. Persevera, aunque no vea resultados inmediatos. Una de las mayores dificultades actuales es la impaciencia. Queremos que Dios responda rápido, y cuando no vemos cambios inmediatos, nos desanimamos o dejamos de orar. Recordemos, Daniel pasó 21 días en oración antes de recibir respuesta y se enfrentó a oposiciones espirituales que no podía ver. La perseverancia revela fe, fortalece y carácter y activa cambios espirituales que no siempre se ven a simple vista. 4. Vivir en comunión constante con Dios. La oración no debe limitarse a momentos específicos. Es un estilo de vida. Muchos creyentes solo oran cuando hay problemas, como si Dios solo sirviera para emergencias. Sin embargo, vivir en comunión significa buscar a Dios en cada decisión, en cada conversación, en cada dificultad y alegría. Cada palabra, suspiro o pensamiento puede ser un acto de adoración y conexión con Él. Hoy, al enfrentar ansiedad, presión laboral, crisis familiares o incertidumbres, podemos mantenernos en diálogo constante con Dios, permitiendo que su paz y dirección guíen nuestras vidas. Queridos oyentes, me gustaría terminar orando. Señor Todopoderoso, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo que a veces nos cuesta orar, que nos sentimos impacientes o frustrados por la falta de resultados. Ayúdanos a perseverar, a mantenernos constantes como Daniel y a no desanimarnos aunque no veamos cambios inmediatos. Renueva nuestra fe, fortalece nuestro espíritu y enséñanos a interceder con un corazón comprometido. No solo por nosotros mismos, sino por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo. Haz que la oración sea nuestra respiración diaria, nuestro refugio en tiempos difíciles, nuestra guía en decisiones y nuestra fortaleza en momentos de prueba. Señor, que cada palabra, cada suspiro y cada pensamiento sean agradables ante ti, abriendo puertas de sanidad, paz y transformación en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Te pedimos que nos hagas incensarios vivos de oración, llenos de tu espíritu, que caminemos acompañados de tu presencia y que nuestro testimonio refleje tu poder y amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa.